Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad aquí en Contexto vamos a presentar un tema que se ha dejado un poco de lado, que es la educación. Para esto voy a hablar con Paul Neira, que es especialista justamente en políticas educativas, y vamos a despejar ciertas dudas que tienen los padres de familia para la tan ansiada vuelta a clase. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Esta vez tenemos, como habíamos anticipado, a Paul Neira, que es justamente especialista en política educativa. Paul, bienvenido a En Contexto. Hola Vania, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Preocupada por lo que se ha dejado de lado. Se han dejado de lado dos grandes temas que sí son una gran problemática en el Perú, que es la seguridad y después la educación. O sea, la educación parece que ha terminado de sepultarse en el olvido de manera presencial. Y se está confiando demasiado en la educación, quizás en los programas estatales de Aprendo en Casa y etcétera, pero sabemos perfectamente que eso no es ni por asomo lo que necesita la juventud y la niñez del Perú. Entonces, ¿qué es lo que se viene en esta educación que necesitamos ahora en el Perú? A ver, hay varias cosas en tu pregunta, Vania. La primera de ellas es que efectivamente, digamos, los niños, niñas y adolescentes han sido la voz invisible. Si uno revisa el comportamiento del Estado y el manejo respecto de ellos, los hemos invisibilizado, los hemos callado y hemos construido un conjunto de cosas que hacemos los adultos sobre la base de mantenerlos ellos confinados. Todas las actividades están funcionando con algún nivel de presencialidad o semipresencialidad, salvo la escuela. Claro. La universidad es otra historia que podemos tocarlo, pero en el caso específico de la escuela ha habido eso de ahí. También no hay que caer en la tentación de creer de que todo lo que era antes de la pandemia era más o menos el jardín del Edén, lo cual no es cierto, ¿correcto? Y volver a la presencialidad no va a ser necesariamente no puede ser, no podemos sucumbir a esa tentación de volver a lo que era antes, porque lo que estaba antes tenía una serie de problemas muy complejos que producto de la pandemia lo que ha sucedido es que han explotado y se han hecho mucho más visibles. Nosotros tuvimos mucho tiempo en lo cual se ha invertido mucho dinero, se ha gastado, dependiendo de cómo quieras verlo, mucho dinero en el sector de educación, recuperando de un gasto que debió haber sido hecho mucho tiempo, pero que ahora hemos recuperado, pero la pandemia nos ha mostrado de que no hemos gastado bien. No hemos puesto la plata donde en realidad queman las papas, y la enorme oportunidad que nos presenta la pandemia es poder tomar buenas decisiones para poner, digamos, los huevos, digamos, en las canastas adecuadas. ¿Cuáles son aquellos espacios donde tenemos que impulsar mucho? Es en el tema de darle al sistema educativo una mayor apertura a la innovación y la disrupción. ¿Ya? Nosotros hemos sido un sistema muy tradicional, muy chapado a la antigua, digamos, de que todo el proceso formativo tiene que ser muy frontal, digamos, y eso ha permitido de alguna manera de que pervivan o supervivan, digamos, en el sistema educativo narrativas que no son adecuadas a justamente una mirada mucho más orientadas al desarrollo, a la generación de una nación, a la construcción de una narrativa común, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera llamada de atención. La segunda tiene que ver con, definitivamente, el tema de la tecnología y el tema digital. Nos hemos cerrado los ojos ante eso y eso no nos ha permitido ofrecer un servicio de calidad para todos los peruanos con estándares que sean más justos y más humanos para todos. Porque negábamos el tema de la tecnología y es fascinante porque el Perú junto con México fueron uno de los países en los años 60 que más desarrollaron lo que se conoció en ese momento como la televisión educativa. Teníamos un instituto de televisión educativa en el país de clase mundial. Dejaron de meter plata, tomaron decisiones absurdas los gobernantes de turno, se echó al abandono y durante el inicio de la pandemia el año pasado le hemos tenido que pedir prestado al Instituto Nacional de Televisión de México, que arrancó con nosotros contenido porque no teníamos contenido, a México y Argentina. Entonces, la tecnología sí es una herramienta, si está orientada adecuadamente con la política educativa. La ventaja que tenemos ahora en esta administración, en educación, es que tenemos un ministro de Educación que es un buen profesional, pero además que tiene una firme
conciencia de que tiene que apostar por el tema digital y por el tema del desarrollo de este tipo de cosas. Y la tercera cosa que mencionaría a partir de tu pregunta tiene que ver con que si nosotros no entendemos de que hay un factor humano en el proceso educativo, andamos muertos porque la educación necesita de ese contacto humano. Entonces, tener un piloto como el que estamos viendo en estos días, en este medio mes de septiembre, de ir avanzando en la semipresencialidad es una decisión correcta y adecuada desde el punto de vista no solo técnico, no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino también porque es lo que necesitan los niños, niñas y adolescentes. Ahora, en este momento hay toda una iniciativa de la cual formas parte, que tengo entendido se llama Perú a Clases. Sí. Perú a Clases, y que justamente recoge también las opiniones de los padres de familia, de las comunidades que están justamente buscando reactivar de alguna manera la educación. La pregunta ¿es viable reactivar la educación presencial o semipresencial con las políticas de COVID que estamos viendo ahorita en el Perú? A ver, yo voy a darte evidencia científica. En ninguno de los, más o menos el 90% de los países en el mundo que tienen niveles altos de presencialidad, incluso de semipresencialidad, e incluso algunos países que tienen presencialidad como era antes en el COVID, digamos, en ninguno de esos casos han parado de dar el servicio educativo, incluso con primera ola, segunda ola, tercera ola de por medio. Variante Delta y etcétera. Mu, la sudafricana, la Wuhan, o sea, claro, todos los nombres han estado dando vueltas y hemos continuado en el proceso. Entonces no hay ninguna pieza de evidencia científica que sostenga de que, uno, enviar a tus hijos va a aumentar el índice de contagios, tercero, que se van a contagiar. Los dos casos que han sucedido en el Perú, uno en La Molina y otro en Arequipa, a lo largo de los últimos 5 o 6 meses, lo que se ha demostrado son dos cosas fundamentales. La primera es que los colegios son lugares seguros porque los protocolos funcionan. En un país acostumbrado a no cumplir la norma, a sentarnos en la informalidad, digamos, lo interesante está que los colegios están demostrando de que se puede hacer las cosas bien y que además son lugares seguros si se cumplen los protocolos. Y los dos casos han funcionado. Pero la segunda cosa importante es que el niño trae el virus al colegio. Y el tener la oportunidad de tener estos protocolos lo que te permite es identificarlo inmediatamente. Si tú y yo vamos a tomarnos un café a un restaurante y nos contagiamos, no tenemos ni la más peregrina idea de que nos hemos contagiado en ese restaurante. Claro. Y que no hemos tenido la posibilidad de que nos identifiquen rápidamente. Bueno, en los colegios eso funciona. Claro. Entonces, esto que te estoy diciendo es un aprendizaje que hemos obtenido en los últimos 18 meses en todo el mundo y que recién lo estamos aplicando en el Perú. Entonces, no tiene que haber ninguna duda ni hacerle caso al temor o al miedo. Yo entiendo el temor y el miedo, pero no podemos hacerle caso respecto a una cosa fundamental, que es el derecho a la educación de los peruanos, que no tienen voz. Y además necesitan un espacio de desarrollo socioemocional que no lo están teniendo en casa. Claro. Ahora, si bien es cierto, los padres de familia también están promoviendo que no se vuelva a clase, son más los que quieren que obviamente los niños tengan esta oportunidad. Si vamos a los niños más chiquitos, digamos, a los que están en etapa de jardín, digamos de 4 a 5, 6 años, ¿cómo ha afectado a esos niños el no poder ir a nidos? A ver, dentro de los 3 niveles tradicionales de la educación escolar en nuestro país, tenemos preescolar o inicial, digamos, ¿no? Inicial. Primaria y secundaria, que están sumamente golpeados. Los más golpeados, dentro de los más golpeados, o sea, los que ya están, digamos, en el hueco más profundo, son los de preescolar. ¿Por qué? Porque la enormidad del desarrollo cognitivo, o sea, las conexiones neuronales en el cerebro de los niños se dan producto de la interrelación. Claro. Y un niño que está confinado no tiene ese espacio. A pesar de que pueda interactuar con su mamá, con la abuela, con el tío, no es lo mismo, o con el primo, no es lo mismo. Porque esa red neuronal fundamental que además predice muy bien el futuro de una persona en términos de decisiones en salud, decisiones laborales, decisiones de cumplimiento de la ley, incluso posibilidades de ganar más dinero se construyen en el preescolar. Wow. Ya, lo que nosotros hemos hecho ha sido confinarlos
Por eso es que es importante que en estos días el Ministerio de Educación ha abierto un colegio en el piloto, y el primer colegio que ha abierto y ha asistido el ministro ha sido un colegio preescolar, que es una señal bien importante. Pero además quisiera tocar un tema en la primera parte de tu pregunta que tiene que ver con que hay un grupo de padres que no está de acuerdo. Y sí, primero, a ver, ese grupo de padres es minúsculo, es muy pequeño, es un grupo de voces que saltan ahí en el tema. Pero yo quiero tener la siguiente reflexión contigo, Vania, y es la siguiente. ¿Dónde se construye la ciudadanía a esa edad? ¿Dónde está el contacto con la construcción de la sociedad en la escuela? ¿Correcto? Entonces, el planteamiento del Ministerio de Educación para poder abrir un colegio es que el padre de familia, los profesores, los administrativos y los directivos y las autoridades en el contexto se tienen que poner de acuerdo para abrir un colegio. ¿Qué mejor ejercicio que ese de ciudadanía, de uso de la libertad, de uso político, en el sentido no de los partidos políticos, sino claro, de la polis, del bien claro, común, que ese? No hay ningún sector en el Estado que esté tan presente en todo el territorio del Perú que la educación. Entonces, lo que está apostando el Ministerio de Educación y la vuelta a clases es ofrecer este espacio, estos microespacios de construcción de ciudadanía y de democracia en la decisión de liberación para volver a clases. Entonces, cualquier grupo, persona que pueda entenderse que comience a torpedear este proceso está yendo en contra de la ciudadanía, está yendo en contra del bien común y la democracia. Entonces, no es comprensible. Y además pone en riesgo el aprendizaje de 8.200.000 estudiantes en el Perú. Vamos a una pausa muy brevemente y regresamos con esa explicación de Paul Neira aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto con Paul Neira, justamente conversando de la coyuntura que está viviendo el sector educación. Porque este sector no solo implica obviamente colegios, sino también institutos, universidades, centros de estudio técnico y etcétera, etcétera. Entonces, ya hablamos de los colegios. Ahora creo que es importante hablar de la universidad, ¿no? Porque hay muchos cachimbos que ni siquiera se conocen en persona, ¿no? Hay personas que están saliendo de la universidad y no tienen la oportunidad de quizás hacerlo presencialmente, también están sufriendo bastante. Y ahora que cada vez se baja más, digamos, el espectro de vacunación, ya podría ser viable quizás la reactivación de las universidades. Pero ¿cómo funcionaría esto? A ver, hay que distinguir, es interesante porque hay que distinguir dos planos. O sea, por un lado, lo que tenemos es que el sector de educación escolar en el Perú ha tenido todos estos elementos que hemos conversado y estamos todavía bregando, digamos, para que sea mucho más extensivo el proceso de apertura de clases. Sin embargo, en el ámbito universitario, particularmente hablando, tenemos una cosa bien sui generis, Vania, y es la siguiente, y es que el sector dentro de educación que más rápido ha tenido la capacidad de responder al reto de volver a clases en semipresencialidad ha sido, en primer lugar, las universidades y en segundo lugar los institutos. Los institutos les ha costado un poco más que las universidades por múltiples razones. No, y hay muchos institutos que son, por ejemplo, de mecánica, que sí necesitan pues que el alumno vaya, practique en los motores, o sea... Claro, pero además si te fijas, digamos, en el sentido de la respuesta del gobierno, digamos, o sea, de la sociedad organizada a través de su gobierno, claramente ves tú que la respuesta ha sido mucho más ordenada, mucho más estratégica en la educación superior, incluso la cantidad de dinero orientado a fortalecer las condiciones de las universidades públicas, voy a hablar ahorita de las públicas, en términos de inversión para poder mejorar las condiciones para que las universidades públicas, la San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco, que son las emblemáticas, digamos, dentro de las universidades públicas, tengan una capacidad de tener procesos de admisión a distancia, virtualidad, de poder dar clases, de poder aumentar el ancho de banda, han repartido tabletas, chips con conexión, o sea, claro, el tamaño te lo permite, pero la respuesta del Estado peruano al sector de educación superior ha sido muy bueno. Caso de éxito en la región, y eso hay que mencionarlo. Ah, qué bueno. Sí.
Y claro, lo que hay que decir ahora en este punto es que se han adaptado a una situación. O sea, es lo que se conoce en términos educativos como educación remota de emergencia. Es como que pierdes tu casa y vives en el parque al frente en una carpa. Tienes luz, agua, teléfono, pero no estás en tu casa. Claro. Correcto, eso es lo que estamos viviendo. Pero lo interesante además es que han planteado un proceso que tiene una lógica de política a largo plazo. Y ahorita se está discutiendo ya en el Ministerio de Educación cómo tiene que ser la lógica de la semipresencialidad como una modalidad ya propia del servicio educativo en educación superior universitaria y también en la técnica. Claro. Eso favorece el crecimiento. O sea, lo que han hecho de la oportunidad compleja, difícil de la pandemia, están sacando aprendizajes muy interesantes y están planteando un conjunto de medidas de reforma educativa que favorezcan el marco legal normativo que ayude a que no solo haya ahora oferta de servicio educativo público-privado, universidades, tecnológicos, centros técnicos, sino también presenciales, sino también semipresenciales. Entonces, en ese nivel superior, lo que estamos experimentando en el país es una maduración. Y eso es muy interesante y hay que mencionarlo. Lo que toca ahora es que no se pierda el paso en el proceso, que se fortalezca desde el punto de vista de la administración y del gobierno actual esta iniciativa por una simple y sencilla razón, no solo por el tema del COVID, sino porque toda la educación superior en el mundo, o terciaria como se le conoce, está caminando hacia la digitalización, la virtualización, la semipresencialidad, profundizando el atender la demanda y diversificar la demanda. Claro. No ser muy rígidos como la teníamos antes, porque además hay que decirlo, la SUNEDU es un extraordinario trabajo, pero el modelo de licenciamiento del año 2014, 7 años después, necesita un cambio. Claro. Y la oportunidad del COVID ha dado el espacio para justamente discutir ese cambio. Y lo que tenemos además es un universo de institutos y universidades que lo que han hecho ha sido, la gran mayoría de ellos, adaptarse al nuevo modelo, pero lo interesante es que ha habido algunas universidades que lo que han hecho han nacido digitales. Entonces, lo que estamos viendo en el futuro es un nuevo modelo de hacer educación superior en el Perú y que con lo que yo veo de análisis creo que estamos dando los pasos correctos. Muy bien, más bien el momento de quizás reactivar los colegios ya hablando para el próximo año, digamos, para el inicio de clases de marzo. ¿Crees que se pueda dar en los 3 niveles de educación escolar? Es mandatorio. O sea, tiene que darse. A ver. Claro. La realidad es la siguiente. Si tú te fijas al espejo más cercano que tenemos respecto a una pandemia como la que estamos viendo ahora, ha sido hace 100 años, casualmente, hace 100 años, con la llamada fiebre española, que, digamos, tuvo 50 millones de muertes en todo el mundo, en un país, en un mundo no tan interconectado como el nuestro. Por supuesto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo duró la prevalencia de esta pandemia, digamos, en el mundo? 10 años. Ya, no teníamos todos los elementos de la ciencia que tenemos ahora, sí. Pero lo que queda claro para los epidemiólogos y salubristas en el mundo es que esta pandemia nos va a acompañar 5 años. Entonces, o nos adaptamos como sistema educativo para poder convivir con las condiciones como están dadas, aprendiendo a funcionar como lo estamos haciendo ya en el Perú, un poco a destiempo de otros países. Hoy día, en esta semana hemos tenido un evento donde Chile, Ecuador, Brasil nos han contado que en sus veranos ya estaban preparando su regreso a clase. Nosotros recién estamos regresando a clase semipresencial. Estamos un poquito a destiempo, pero lo que ha quedado claro es que tenemos que ser resilientes, adaptarnos y aprender a convivir con el virus. Por supuesto. Entonces, en esa lógica, no podemos seguir deteniendo la apertura progresiva, responsable, voluntaria y en el territorio de clases, porque este es un movimiento que no puede parar. Porque lo que estamos poniendo en peligro ahí, Ivania, es el futuro de nuestros hijos que se juega en el presente. Hoy día se juega el futuro de las generaciones de peruanos. Y ojo, los vacíos de aprendizaje que están perdiendo, estamos hablando de entre 80 y 70% no aprendido. Sí, y es acumulado, porque el año 2020 se perdió entre 70 y 80, el año 2021 otro 70 y 80%, no es como que en total. Claro. Entonces, la perspectiva de no abrir
y de hacerle caso al miedo o al temor, es justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros el día de hoy. Volvemos brevemente con las conclusiones aquí en Contexto. Queda claro que el Perú está un poco atrasado en lo que es la vuelta a clases para justamente darle las mejores condiciones tanto a los niños como a los jóvenes para poder reinsertarse a la educación. Tenemos una pésima calidad en este momento de comprensión y aprendizaje per se de los niños. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que estas políticas deben adaptarse a estos nuevos tiempos para poder justamente lograr que nuestro país crezca con educación y en un correcto desarrollo. No olviden que En Contexto está en YouTube y pueden encontrar todos nuestros programas ahí. Yo soy Vania Tais y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.